Profesor Gerardo Caetano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, de retorno a Montevideo, te has encontrado con una realidad movidita. Bien movida, por cierto. Sí. No podemos eludir el tema Pluna, ¿verdad? ¿Empezamos por ahí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un tema muy recurrente. No olvidemos que el tema Pluna, bueno, tiene 25, 30 años. Sí. Porque ya los problemas con Pluna, los problemas con la viabilidad de Pluna, vinieron junto con la democracia. Pocos recuerdan, pero el 1 de marzo de 1985, Pluna estuvo de paro. Porque... Cierto, el día de Asunción y en que llegaban los presidentes, que era una delegación impresionante de figuras internacionales, es cierto. Porque era el retorno a la democracia de un país como Uruguay. Entonces hubo realmente mucho revuelo. El que recuerda esto siempre era quien por entonces era subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que era el doctor Alejandro Achugarri. Luego, bueno, vino esa controversia. Recordemos que estuvo en la Ley de Empresas Públicas. Cierto. Que hubo en diciembre del 92 más de un recurso de referéndum. El recurso que prosperó por el voto de más del 72% de la ciudadanía, pero también hubo un recurso que dejaba, que contrarrestaba el artículo que habilitaba la posibilidad de que Pluna fuera una empresa de capital mixto. Y ese referéndum no prosperó, tuvo una votación escasísima. A partir de allí comenzó una larga historia, una historia de fracasos reiterados, de asociaciones frustradas, y se ingresó en esta etapa última. Todos recordamos el tema Lilgate y esta última situación que acaba de encontrarse con la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que acá hay asuntos de larga duración y asuntos que obviamente detonan más específicamente con esta administración. Los asuntos de larga duración tienen que ver con las dificultades que una empresa aérea estatal tiene. No las tiene solo en el Uruguay. En el mundo. En el mundo. No es que no haya. Incluso en el mundo hay empresas aéreas estatales que andan bien. Por ejemplo, la de los países nórdicos en Europa anda bien y es estatal. Hay empresas de capital mixto, pero en el mayor número de los casos, quienes eran empresas estatales se han privatizado. Porque el negocio de la empresa aérea es un negocio complejo, muy complejo. En esa perspectiva, hay también otro asunto de larga duración, que es la dificultad que tiene el Estado uruguayo, una más, para asociarse con el capital privado, para tratar con el capital privado. Esto que incluso en esta administración ha sido objeto de una ley, la ley público-privado, que es tan importante para el país, porque hay multiplicidad de emprendimientos que no pueden hacerse solo por el lado público, tampoco pueden hacerse por el lado privado, y la clave es justamente una asociación ágil, eficaz, eficiente, de lo público y lo privado. Los chilenos han sabido hacer bastante bien eso, ¿no? En algunas áreas, aquellas que no han privatizado de manera un poco salvaje, sobre todo en la etapa de Pinochet, pero en aquellas áreas en donde han preservado dimensiones públicas, sí, lo han hecho bien. Y el mundo desarrollado es un mundo en donde las asociaciones público-privadas, son una constante permanente. Claro. Tú piensas en un país como Uruguay que tiene demandas de infraestructura como tiene el Uruguay. Bueno, esas infraestructuras no van a poder realizarse si no es en términos de asociación público-privado. Y el Estado uruguayo viene demostrando, no solo de esta administración, de tiempo atrás,
una gran dificultad para viabilizar emprendimientos con asociación público-privado. Y esto es un problema, es un asunto complicado. Obviamente que este gobierno quiso darle a Pluna una solución más de fondo. Incluso, bueno, el fin de la era Leadgate, un fin de alguna manera anunciado, pero que en la forma en que se dio fue muy abrupto. La ley que se proyectó buscando una alternativa, las idas y venidas respecto a la licitación, primero, respecto a la posibilidad de que la asociación cooperativa de los trabajadores de Pluna pudiera tomar por lo menos parte de los aviones y desarrollar su propia empresa, y esta declaración de inconstitucionalidad, que más allá del fondo del asunto, yo no soy jurista, y además no he tenido posibilidad de leer atentamente la sentencia de la Corte, claro. Entonces no sería absolutamente irresponsable expedirme. Lo que quiero decir es que fue una decisión 3-2, pero que aquellos dos que no votaron la sentencia no lo hicieron por discrepar en los temas de fondo, sobre los que no se pronunciaron. Lo hicieron por cuestionar la legitimidad de quienes recurrieron, que es una cosa diferente. Claro. Habría que ver qué opinan esos dos votos discordes respecto al fondo del asunto. Todo indica, Gerardo, que aparentemente los dos magistrados que no votaron no lo hicieron porque tengan la convicción de que esta ley era constitucional. Por el contrario, se asegura que los dos tienen la convicción de que es inconstitucional, sino que estaban en desacuerdo con el procedimiento que se había llevado. Exactamente. Entonces, esto ya nos trae a un problema de esta administración. Esta administración ha demostrado desprolijidades de gestión, y muchas de esas desprolijidades se han traducido en iniciativas que finalmente se concretan en proyectos de ley con muy baja calidad legislativa, que deviene en problemas de inconstitucionalidad. Y esto es un problema complejo, porque efectivamente hay muchos estudios que se han hecho sobre el Parlamento uruguayo y su producción legislativa que denotan este problema, un deterioro en la calidad legislativa de las leyes. Y una ley con baja calidad legislativa es una ley que se expone a la declaración de inconstitucionalidad, por temas sustantivos o por temas formales. Muchas veces el Parlamento, tratando de resolver un tema de fondo, incurre en, iniciativas legales de dudosa constitucionalidad por problemas de técnica legislativa. Un detalle, Gerardo, perdón que te interrumpa, pero un detalle, por ejemplo, me decían, no hay ningún senador del Frente Amplio que sea abogado. Bueno, efectivamente, el número de abogados... Antes sobraban los abogados, claro, era al revés. Ahora faltan. Sí. Pero tú sabes que el problema de la técnica legislativa no se resuelve con legisladores que sean abogados, porque tú puedes tener un excelente cuerpo de asesoramiento de abogados, tú puedes tener, como se tienen muchos parlamentos del mundo, un control de técnica legislativa y un control de inconstitucionalidad y de convencionalidad. Esto es algo que tienen muchos parlamentos en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no que se sustituye la tarea absolutamente independiente de la Suprema Corte de Justicia, pero que los proyectos de ley son objeto de un análisis, obviamente no vinculante, de asesores que buscan justamente, hay calidad legislativa, hay problemas o dudas de inconstitucionalidad, hay problemas o dudas de convencionalidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Colide esta ley con algún tratado internacional votado por el país, con lo cual se expone a sentencias en contrario de organismos internacionales? Bueno, esto se hace en muchísimos parlamentos del mundo, y yo diría que cada vez se va a tener que hacer más, sobre todo en términos de convencionalidad, a partir de los avances del derecho internacional en muchos aspectos. El Parlamento uruguayo esto no lo tiene, y en muchos casos, en esta administración, esta idea de, una mayoría mínima del partido de gobierno,
que trata de resolver asuntos que están en su agenda y que los trata de resolver de alguna manera con voluntad política, bueno, genera proyectos de ley de dudosa técnica legislativa, de dudosa constitucionalidad y en algunos casos de dudosa convencionalidad. Ahora, Gerardo, totalmente es clarísimo lo que decís, pero con respecto a esta ley, una de las acusaciones fuertes de la oposición y también en la interna del Frente Amplio es que la oposición y dentro del Frente Amplio se le expresó concretamente o se expresaron voces diciendo que esto era inconstitucional. Bueno, pero no faltaron voces dentro del Frente Amplio que anunciaran que esta situación se podía dar. Ahí está el problema. Cuando hay un tema muy complejo, cuando hay un tema como es este del que estamos hablando, cuando hay un tema muy controvertido en términos políticos, yo creo que lo más conveniente es siempre buscar soluciones de acuerdo, aun cuando se tengan las mayorías, porque frente a un problema complejo se requiere una solución compleja, y una solución compleja tiene una legitimidad mayor si tiene un respaldo político mayor, y si tiene de alguna manera, eso que muchas veces la negociación política da, que es, incorporar elementos que son salvaguardia frente a situaciones de esta naturaleza. Esto no se dio, incluso, como tú has dicho, esto fue motivo de controversia dentro del Frente Amplio. Ahora, a mi juicio, de una manera bastante mezquina, se dice que, quienes aparecen dañados por todo el tema Pluna son los ministerios vinculados con el astorismo o el Frente Liber Seregni, justamente aquella fuerza política dentro del Frente Amplio que ha tenido, siempre una imagen de mejor gestión, una imagen de infalibilidad a veces en la gestión, para muchos una imagen de cierta soberbia. Esto es una chicana menor, porque en el tema Pluna, quien aparece involucrado en su conjunto es el gobierno. No se puede decir que el tema Pluna fue una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, por más que el ministro Lorenzo haya tenido un rol protagónico. No, pero las decisiones son decisiones del gobierno. Sí. Si el gobierno hubiera estado en contra de la iniciativa del ministro Lorenzo, esta iniciativa no hubiera prosperado. Gerardo, quiero decir, porque me importa decirlo, que tengo la mejor impresión como profesional y de persona honesta del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, ¿no? Yo también. Pero quiero decirte también que de alguna manera lo que tú decías hace un ratito se aplica también en este caso. Es decir, el presidente puede decir perfectamente: yo de este tema tan complejo confié en el equipo económico. ¿Qué es lo que dice la gente del MPP y de otros grupos? Que alguien quiera sacar ventaja de un lado, del otro, político, del otro, eso puede ser perceptible, pero también es perceptible que los hechos son los hechos. Pero una decisión de esta magnitud, un proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo, con la firma de los ministros involucrados, pero también con la firma del Presidente de la República, es un proyecto del cual se hace plenamente responsable el gobierno en su conjunto. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho que no, Gerardo? También nos podemos preguntar. Que sí, hubiera el presidente, y no resistía el presidente esto, no lo podía resistir porque había una lucha interna muy seria, muy dura, además de la interna que ya existe políticamente dentro del Frente Amplio, como existen en otros partidos de repente, pero lo que ocurre es que este es el partido de gobierno. De acuerdo, pero las medidas de gobierno, sobre todo las medidas complejas, y esto es un tema muy complejo, yo sinceramente en todos estos días he leído incluso las críticas de la oposición, yo advierto capacidad para criticar los errores de la gestión, no avisoro en nadie ninguna propuesta demasiado consistente en términos de, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? El trámite realmente ha llegado a un callejón sin salida y costoso. Muy costoso.
un callejón sin salida que ahora genera un escenario casi de ciencia ficción. Sí. Porque tú piensas, por ejemplo, algunas cosas, todo lo que se dijo sobre el aval. Sí. Ahora, aquello fue muy raro, el Estado uruguayo va a tener que devolver el aval. Sí. Nada menos que a López Mena. Bueno, forma parte de casi una novela. Sí, realismo mágico. Realismo mágico. Incluso, obviamente, aunque uno no lo quiera, genera suspicacias. Pero claro que sí, y nadie está acusando con el dedo, No. Nadie, yo con el honor de las personas no me meto. Pero sí, perdón, porque esta columna es tuya y la que vale es tu opinión, pero me parece que me importa decirlo. Lo que sí es que hay cosas que son evidentes, otras que no son evidentes, y hay otras que tienen feo olor. Y tuvo un procedimiento de cosa poco clara. No estoy diciendo nada más que eso, No estoy haciendo acusaciones de ningún tipo. Desde la fotografía. La falta de claridad. ¿Te acordás de la fotografía que salió en El Observador? Claro. A veces la falta de claridad no tiene que ver con nada que se acerque a la corrupción. Tiene que ver con una tramitación poco transparente. Sí. Incluso a veces tiene que ver con las mejores intenciones, con resolver un asunto complejo buscando, saltearse obstáculos. Lo que ocurre es que cuando los trámites se vuelven poco claros, y la ciudadanía, que finalmente es la que paga, sí, tiene derecho a dudar. A veces el camino largo de una carrera que no eluda ningún obstáculo, finalmente termina resolviendo los problemas más complejos. Yo creo que en muchos casos hay una legítima buena intención en encontrar una solución, porque recordemos, Pluna daba pérdida. Pluna estaba generando pérdidas mensuales muy importantes para el Estado. Desde que lo recuerdo. Desde que uno lo recuerda. Con el diario del lunes se puede criticar muchas cosas, pero sí, también eso era un factor de presión. Se buscó una solución, no fue una solución correcta, hubo errores, y ahora estamos metidos en una en un gran enredo del cual es muy difícil salir. ¿Qué impacto político tendrá esto? Bueno, se verá. Lo que es difícil saberlo. Lo que sí es claro es que golpea sobre uno de los flancos débiles de esta administración, que son sus problemas de gestión. Esta administración, que ha tenido virtudes indudables, ha demostrado en más de una ocasión problemas de gestión. Y yo no creo, como dicen algunos, que la ideología es la gestión. No creo eso. Eso casi que te diría que es la negación de la ideología, y yo no comparto esa visión, que me parece una visión profundamente conservadora. Lo que sí creo es que cada vez más en este mundo complejo en el que estamos, la gestión es cada vez más decisiva para que las ideas puedan concretarse de la mejor manera. Sí. Y muchas veces una buena idea con una mala gestión termina en un gran fracaso que involucra la idea. La gestión en el gobernante exige cada vez más profesionalidad, pero exige también cada vez más pluridisciplinariedad en los saberes. Claro. Tú no te imaginas la cantidad de juicios que el Estado uruguayo pierde. Ese sería no se saben, Gerardo, discúlpame, esto no es una enmienda. No se sabe, no se tiene conocimiento todavía, no se ha contabilizado. Hay acreedores en Chile, en Paraguay, en Brasil, en la Argentina, aquí dentro, los trabajadores, los que compraron boletos. Es impresionante. Se calcula, dicen que por lo bajo, el piso de la pérdida va a ser de $300 millones, y de allí para arriba. Y aquí hay una pregunta de Alfonso, del barrio La Blanqueada. Dice que comparte totalmente tu pensamiento, pero que en política la ineptitud tiene que pagarse. Creo, estoy totalmente de acuerdo, porque el dirigente
político asume una serie de responsabilidades, y esas responsabilidades tienen que ver con vocación y con aptitud. Por eso la elección de un gobernante es algo muy complejo y muy fuerte, muy duro. Es decir, cuando el presidente está eligiendo quién va a gestionar un tema, o cuando un ministro transfiere una gestión a alguien, lo tiene que hacer bajo el convencimiento de que es el mejor. También, digámoslo, yo he visto a profesionales de una capacidad gigantesca al frente de errar penales, de áreas de gobierno, y bueno, errando penales, sí, o a veces haciendo todo bien y bueno, y la pelota pica mal y en el último momento a veces en este caso lo que compromete más es que se le había advertido, y no solamente por parte de la oposición. Exactamente. Es decir, hubo un desprendimiento de no sé, como tú lo expresaste muy bien, Gerardo, pero aquí el problema es que se les había advertido que esto podía ocurrir, y se lo dijeron ciudadanos frente amplistas, dirigentes frente amplistas, que supongo tienen la misma adhesión al Frente Amplio que el ministro de Economía o Danilo Astori o el expresidente Vázquez, lo que quieras, no sé. Y hay un tema mayor que tiene que ver con el rol de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es un órgano independiente de un poder independiente del Estado. Su rol es actuar con plena independencia, y uno podría decir, pero ¿no midieron los magistrados todo lo que su decisión puede generar? No deben medir eso. Lo que deben medir, y esto es lo que señala la Constitución, es si la norma se adecua o no a la Constitución. Y nada más, y punto. Claro. Y por eso es un poder independiente. Por eso, a veces, uno, para tratar de resolver un problema, bueno, juega en el pretil de los procedimientos, en el pretil digamos, en el límite del reglamento. Del límite del reglamento. Bueno, se está exponiendo a situaciones de este tipo, y esto es un problema, porque cuando en un sistema político se repiten las declaraciones de inconstitucionalidad respecto a normas muy importantes en la agenda de un gobierno, se genera una situación política muy difícil, en donde hay muchos que se ven tentados a creer que, en definitiva, la decisión de la Suprema Corte de Justicia es una decisión política, cuando en definitiva yo no me expido por el acierto o no. Lo que sí me expido es por la honorabilidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y de que ellos están aferrados al cumplimiento de sus funciones. ¿Cuál es el cumplimiento de sus funciones? No evaluar la conveniencia política o no conveniencia de una decisión. Bien. Lo que tienen que resolver es la constitucionalidad o no de una norma. Rapidito la última, Gerardo. Uno de los más afectados de esta situación es el ministro de Economía. El ministro de Economía hasta hace algunos meses, hasta hace un año y poco, hasta que estallara toda esta situación, era un candidato de fierro, ¿verdad?, a la Intendencia Municipal de Montevideo. Se decía incluso que era algo que no le desagradaba. Esto no lo afirmo porque nunca me lo dijo a mí, pero hay gente muy próxima que entendía, además, con un perfil muy alto, muy sólido en ese momento. Creo que el costo político, si es que existe, yo creo que va a existir. Esto no significa que va a decidir elecciones, que va a cambiar el rumbo de los ganadores, de los perdedores, de los que sea, no. Pero un costo evidente es que realmente va a ser un obstáculo importante, ¿verdad?, para una candidatura de Lorenzo a la intendencia. Bueno, el Frente Amplio va a tener que encarar una oferta política en Montevideo muy potente. Eso quiere decir, por ejemplo, que va a tener que presentar 2 o 3 candidatos de primer nivel. Entre ellos, obviamente, se había manejado el nombre de Fernando Lorenzo. ¿Por qué? Bueno, porque sin lugar a dudas es uno de los cuadros políticos más importantes que hoy por hoy tiene el Frente Amplio.
y tiene una vocación mucho más ejecutiva que legislativa. Sí. Uno lo ve mucho más al frente de una acción ejecutiva que en el Parlamento. Su nombre estuvo. Sí, sí. Él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha señalado que el tema Pluna lo ha afectado personalmente, lo ha afectado incluso en su fuero íntimo. Sí. Quienes conocen al ministro saben que es alguien que se toma muy en serio las cosas y que pone mucha pasión en lo que hace, y entonces tiene que haber sentido esto de manera muy dura. En términos políticos, obviamente, aunque no sea del todo justo, porque no lo es, repito, aquí las responsabilidades son repartidas y las responsabilidades tienen que ver con una acción del gobierno en su conjunto, pero la percepción pública también juega. ¿Cuál es la percepción pública? Que el principal responsable de esta iniciativa ha sido el ministro Lorenzo. Esto yo creo que genera costos políticos, y que obviamente esta idea de una candidatura a la Intendencia de Montevideo del intendente, del ministro Lorenzo, sí, es una idea hoy por hoy en entredicho. Gerardo, un abrazo, Un abrazo para ti. Chau, chau, hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau.